So missing Hallelujah. classes can be dismissed. Amén. Dios les bendiga. God bless you. Gloria a Dios. Glory to God. Gloria al Señor. Dios bendiga a cada uno de ustedes. God bless each and every one of you. Un privilegio estar en este lugar. It's a privilege to be in this place. Gracias al pastor, Thank you, Pastor, a cada uno de ustedes, and every one of you, por esta oportunidad que tengo una vez más. for this opportunity that I have again. Gracias a Dios And I thank God por su misericordia. for His mercy. Yo sé que han hecho su tiempo para venir aquí I know you've taken time to be here, y espero que el alimento and I hope that this feeds you. que fue preparado It's been prepared, o está preparado and it's being prepared, sea agradable a su paladar. and I hope that you will be satisfied Porque in the está Word. hecho tiempo Because in this time para venir a escuchar algo, that you've come to hear something, para que lo ayude a seguir hacia adelante. to let it help you continue forward. Gloria a Dios. Amen. Gracias a Dios. Thank you, Jesus. Vamos a leer una escritura rápidamente. Let's read a scripture here quickly. Si todos tienen su Biblia, If you all have your Bibles, ojalá la traigan. I hope you do. Y si no, And if not, es en Ruth, in the book of Ruth, en el capítulo 1, chapter 1, versículos 6 y 7. verses 6 and verse 7. ¿Todos lo tienen? Everyone there? Si no, esperamos un poco. I will give a second. Dice Ruth 1 y 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque yo en el campo de Moab, que Jehová o el Señor había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Then she arose with her daughters-in-law, that she might return from the country of Moab, for she had heard in the country of Moab how that the Lord had visited his people and given them bread. Wherefore she went forth out of the place where she was, and her two daughters-in-law with her, and they went on the way to return unto the land of Judah. Vamos a orar. Let us pray. Gracias, Padre Santísimo. Lord, we give you thanks, Estamos Holy aquí, Father, Señor, delante de tu pueblo, standing here before you delante as your de los people, redimidos God. por tu sangre preciosa. Here Señor, by your sabemos que precious blood. solamente somos vasos que usted puede usar Lord, we para are la honra y just gloria de su vessels, santo God, that we nombre. could be used for Que your tu glory Santo and your honor. Espíritu, Señor, Lord Jesus, let se your Holy mueva, Spirit Señor, en nosotros. move among Y us, que la Lord palabra, Jesus. Señor, que es viva y eficaz, And this Señor, living word, God, be edified in que us. pueda llegar a lo profundo de nuestro Lord, that it could corazón reach us to the y que deepest parts podamos of our ser heart, bendecidos una vez más and that we could a grow través once de tu more palabra, through your word. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Pueden sentarse, por favor. You may be seated. El tema My theme es historias que cambian la vida. or my title, A Story That Changes Your Life. Vamos a leer algunas veces de la Biblia, We're going to read a few instances in the Bible, pero voy a tratar de llevar la historia. but I'm going to try and connect the story. Algunos ya la saben, Some of you know it, la han leído you've read it una y otra vez. once and once again. Esta historia es muy parecida a lo que pasa hoy en estos días a las personas también. This story here happens a lot today as well. Dice la Biblia The Bible says que hubo hambre that there was a hunger, en aquella región. a famine in that region. Y esta familia And this family decidió emigrar a Moab. decided to immigrate to Moab.
porque ahí había pan, Because there was bread. porque ahí había alimento. There was food. Y la distancia que estaba donde ellos eran a Moab And the distance that they were to Moab era aproximadamente de 30 millas, perdón, was estimated to be about 30 miles o 48 kilómetros. or 48 kilometers. Y de camino hacia aquel lugar eran de 7 a 10 días caminando. And so a travel of that distance would be 7 to 10 days. Y ellos decidieron ir a ese lugar. And they decided to go to this place. Esa familia, el nombre de él, del varón, era Elimelech. The man of this family in the name was Amalek, Y su esposa Noemí and his wife Naomi, y sus 2 hijos, and their 2 children, Malón y Kelión. Malon and Chilion. Son nombres complicados, ¿verdad? A little complicated. Lo vamos a llamar nomás por sus 2 hijos y su esposo, para no repetirlos. Amen. Her husband and then her 2 children. Entonces fueron a ese lugar. They left and went to this place. Cuando llegaron a ese lugar, And when they came to this place, después el esposo de ella falleció. then her husband passed away. Y sus hijos And then her sons, encontraron esposa en aquel lugar. they found a wife in that place. Una se llamaba Orfa One of them was called Orpah, y la otra Ruth. and the other Ruth. Después de 10 años, dice que falleció también sus hijos de Noemí. And then it says that throughout 10 years, then her sons passed away, Naomi's sons. Fue algo, una tragedia para esa mujer, This was a tragedy for this woman, lo que estaba pasando en su vida. what was going on in her life. No era fácil. It was not easy. Ella se fue con la esperanza She went with a hope de vivir allá, to live there, hacer su vida allá to make a life there, y ver a su familia crecer. and see her family grow. Y de repente And suddenly, cambió todo en la vida de ella. her whole life changed. Yo creo que, hermano, como I- seres humanos, I believe us as humans, cuando las cosas no nos salen como pensamos, when things don't go the way we think they would, cuando llegan tragedias a nuestra vida, when these tragedies happen in life, como que la fe de uno like our faith, mengua, baja. it lowers. Y ella, aunque creía en Dios, And even though she believed in God, estaba viviendo un tiempo muy difícil. she was going through a difficult time. Y leímos en el capítulo 1, versículo 6. And we see in chapter 1, verse 6, Lo voy a leer otra vez. I'll read it again. Dice, entonces levantó a sus nueras y regresó de los campos de Moab. Then she arose with her daughters-in-law that she might return from the country of Moab. Porque yo en el campo de Moab que Jehová había visitado su pueblo para darles pan. For she had heard in the country of Moab how that the Lord had visited his people and giving them bread. Ella estando en ese lugar, ahí en los campos, trabajando con sus nueras, Her being there in a camp and working with her, porque her daughters-in-laws, las nueras no tenían hijos. her daughter-in-laws didn't have No le children. habían dado hijos a ella. They didn't have children to give O her, sea, nietos. grandchildren. Entonces, pero yo, que había pan en Judea, But she heard that there was bread here. que el lugar donde ella había salido That the place where she had left, estaba en buenas condiciones. it was in good condition, Había suficiente alimento and there was enough food y bendiciones de Dios. and blessings of God. ¿Y sabe qué hizo? And you know what she did? Decidió regresar donde ella había salido. She decided to return to where she had come from. Ella de Belén de Judea
from Bethlehem to Judah, salieron 4. 4 came, Ella, su esposo y sus 2 hijos. her husband, and her 2 sons. Pero al regresar ella para atrás a Belén de Judea, But returning from Bethlehem to ahora iban Judea, 3 mujeres. now it was just 3 women. Ella y sus 2 nueras. Her and now her 2 daughters-in-law. Ella iba triste, And they were sad, empezando a caminar rumbo a Belén. walking back to home. Y sus 2 nueras con ella, And her 2 daughters-in-law with her, acompañándola. accompanying her. Y ella pensó, And she thought, ¿por qué me traigo a ellas conmigo? why am I bringing them with me? No son ni de acá donde yo soy. They're not from the place where I am. Al Dios que yo sirvo es diferente a lo que ellas sirven. The God I serve is different than the God they serve. Yo no tengo nada que darles. I don't have anything to give them. Y dijo, ¿por qué ustedes no se quedan? She said, why don't you guys stay here? Usted puede quedarse aquí con su pueblo. You could stay with this community. Pueden casarse y tener hijos. You could be married again and have Porque yo children. no puedo darles nada. Because I can't give you anything. Les habló. She spoke to them. Y ellos dijeron, no, te vamos a seguir. And they said, no, we're going to follow you. Y van otra vez caminando. And so they walk once more. Y se vuelve a parar y le dice a las 2 And then she stops again and says to the 2 las mismas cosas. the same thing. Y una de ellas And then one of them, dijo, no, pues yo creo que tiene razón. well, she said, you're making sense. This makes sense. Decidió parar y dice, le tomó la palabra a su suegra. She took her mother-in-law's word and Y se regresó para atrás. left to go back. Y le dice a la otra, And then she says to the other ¿y daughter-in-law, tú? Ya se fue una, ¿por qué no te vas tú también? what about you? She's already left. Le dijo, no, And she said, yo no no, me iré. I'm not going to leave. Le dijo, tu Dios será mi Dios. She said, your God will be my God. Y donde quiera que tú vayas, yo iré. And where you go, I'm going to go. Y donde tú murieres, yo moriré. And where you die, I'm going to die. Estaba resuelta a seguirla a ella. She was determined to follow her. Y ella entendió And she understood que su nuera ya no se iba a regresar, that they were not going to come back, sino que iba a seguirla hasta donde ella fuera. but that she was going to follow her wherever she went. Y le permitió que la siguiera entonces a ella. And so she let her follow her. Y cuando ellas llegaron, después de caminar varios días And after walking so many days por el desierto, through this desert, cuando llegaron, when they came, usted sabe, you know, usted que ha salido de su pueblo, de diferentes lugares, those that have left home in your towns, cuando el pueblo es pequeño, when it's a small town, cuando usted regresa para atrás, and then you come back, muchos lo miran o la miran. many people look, Mira, say, look, llegó, voy a decir un nombre, llegó Pancho al pueblo. here comes Johnny. He's come back. Y todos se le quedan, wow. And everyone's like, wow, Pueden decir, qué acabado está. wow. And they say, well, this is, He's spent. he's spent. He looks beat up. O pueden decir, wow. Or they could say, wow, Mira toda su familia, look at his family, cómo ha cambiado. how he's changed. Porque muchos te pueden conocer otra vez. Because many of those people probably know you. Entonces, cuando ella entró a la ciudad de Belén, And so when she came back to the town of Bethlehem, dice que muchos la conocieron. it said that many knew her. La conocieron. Ah, ¿qué no es esta Noemí? They said, oh, isn't this Naomi? Y ella venía And she came con su nuera. No, aquí no es nuera, nuera. with her daughter-in-law. Venía caminando, yo creo, entró a la ciudad, I believe she walked into town toda amargada, toda triste, bitter and sad, pensando, thinking, yo me salí de este lugar I left this place con mis hijos y mi esposo. with my husband and children. Ahora estoy entrando y no tengo nada. And now I'm coming back in. I don't have anything. Voy a regresar a mis tierras, I'm going to go back to my roots a vivir de mis recuerdos solamente. just to live by my memories. Y le decían Noemí. And they were like, Naomi. Y Noemí quiere decir dulce, And- placentera. And Naomi means pleasant and sweet. O sea, tenía alegría en ella.
there was happiness within her. Pero ella dijo, But she said, no me llames más Noemí, she told them, don't call me Naomi anymore. o llámame Mara, Call me Mara. porque en gran amargura Because in great grief, me ha dejado el Todopoderoso. the Lord has left me with bitterness. Ella entró en un lugar amargada, And so she entered bitter triste, and sad, decepcionada, distraught, sin esperanza, without hope. porque ya no tenía familia, She no longer had her family, pero tenía su nuera. but she had a daughter-in-law. A veces uno como ser humano And sometimes us as humans, no entendemos lo que Dios tiene para con nosotros. we don't know what God has for us. A veces hay dolor, Sometimes there's pain, a veces hay tristeza, there is sadness, pero muchas veces hay alegría. and many times there is happiness. Pero Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. But God has a plan for every one of us. Desde que entra por primera vez aquí, From the first time you came to a church, es que Dios tiene un plan, God has a plan. pero tiene que uno que recibir eso que Dios tiene, descubrir lo que Dios tiene para uno. But it's up to one to figure out and discover what that plan is. Ella no entendía She didn't understand el plan que Dios tenía para con ella, this plan that God had for her, que él iba a cambiar la historia. that was going to change her story. Su historia era muy difícil, It muy was complicada. it was a difficult, complicated story. Pasó el tiempo Time passed, y en la Biblia hay ciertos reglas and in the Bible, there's que si certain rules alguien muere that if someone dies es como y no tiene hijos, and they don't have children, el hermano the brother puede ocupar el lugar del otro hermano y casarse con la viuda can take place of the brother that passed and marry y levantarle familia a su hermano, and raise up a family for his brother. no para él sino para su hermano, para el nombre de su hermano. Not for himself, but for his brother's name. Entonces ella ya no tenía hijos. But she didn't have any children, Dijo, any sons. le dijo a ella, ya no tengo yo hijos She told her, I don't have any sons. y ya estoy grande. I'm already old. Dijo, si dijera voy a estar con un varón al rato y tengo hijos, ustedes ya no lo van a alcanzar. And if I were to get married eventually and then he grows up, you wouldn't be able to marry him. Pero en ese lugar había familias. But in this place, there were family members Había familias de los muertos. of those that passed. Y uno de esos era Boaz. And one of them was Boaz. Y ella llegó a este lugar And she came to this place, con Ruth la nuera. Ruth, the daughter-in-law. Y fue allá al campo, la nuera fue al campo porque le dijo su suegra. Ruth went because her mother-in-law told her to go into this place to, Y conoció a Boaz, and she got to know Boaz, que era un pariente cercano a su esposo. who was a close relative to her, Naomi's husband. Y él tuvo compasión de ella. And he had compassion over her. La conoció y la ayudó. He helped her. Y también como que le gustó, yo creo. And I think he liked her. Puede ser, Very well could be. porque ella la había visto. He saw her, Y él dijo que él la podía redimir, que él podía ser, darle descendencia a ella. and he thought that he could bring back descendants with her. Dijo, pero hay otro pariente más cercano. But he said there is another relative closer. O sea, haz de cuenta que hay un primo y primo segundo. You know, think cousins and second cousin, Entonces yo creo que ese era el primo más cercano, primo primero. and so look for the first cousin. Entonces dice, si él, voy a preguntarle a él primero, And so ask him first si él rehúsa no redimirte, if he would choose to redeem you, entonces te redimo yo. and if he doesn't, then I would. Gloria a Dios. Glory to God. Entonces pasó el tiempo And so time passed, y él le dijo a su
pariente también, And he told his relatives, le habló acerca, hubo una reunión, and he had a reunion, alguna reunión del parentesco ahí juntos todos, a meeting with his family members para hablar de ese asunto. to speak about this subject. Y le dijeron al pariente más cercano And he told the closest relative to que the si husband podía hacer algo acerca de Noemí y Ruth if he could do anything about Ruth and para Naomi redimirlos. to redeem her. Dijo que sí, que estaba interesado He said, yes, I am interested acerca de sus tierras y todo lo que tenían los otros. in everything that they had. Pero le dijo el otro, pero también But then the other said, but also, está Ruth, la que trajo Noemí, que también tienes que llevártela a ella, you would have to take Ruth, the one that Naomi brought with her, para que le levantara descendencia a su pariente. to bring descendants to the family name. Entonces, cuando dijeron que se iba a tener que llevar a Ruth también, And so when he heard that he would have to take Ruth as well, no quiso hacerlo entonces. he didn't want to do it anymore. No quiso agarrar todo el paquete. He didn't want the whole package. Dijo, las tierras sí las quiero, He says, yes, I want their lands, pero la muchacha no la quiso. but the woman I don't want. Se me hace que no la conocía. He didn't want to know her. Y pasó el tiempo, aquí dice, vamos a ir a Ruth 4, Let's go down to story of Ruth chapter 4, 4:9 chapter 4, verse 9 y 10. and 10. Ya lo tiene. Are we there? Qué rápido, ¿no? Lo que es la tecnología. The technology is quick, amen. Voy a hablar un poquito, le voy a cambiar un poquito. Let's touch on Yo that. traigo la Biblia, ya traigo letras más grandes. I've got the Bible with the... Pero lo que es la tecnología de rápida, How quick is technology que a los humanos nos deja en vergüenza. that we feel ashamed Cuando agarramos la Biblia when we pick up a Bible y la estamos buscando el libro, and we're flipping through the books, yo que tengo la Biblia aquí, myself with my Bible, es más difícil encontrarla. it's harder to find. Otro que tiene tableta, nomás le buscan el libro y pum, pum, pam. And the one with the tablet taps twice, El segundo ya la tiene. and then I have it in a second. Así que hermano y hermana, So my brother, my sister, todo lo que es fácil a veces nos da vuelta. No entendí. Es una parábola, digo. No. sometimes easy things are not the right thing. Sometimes. Gloria a Dios. Amen. Pero aquí dice 4:9. Ruth 4:9. Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, And Boaz said unto the elders and unto all the people, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí ye are witnesses this day that I have bought all that was element, todo lo que fue de Elimelech. Emelec. and all that was Chilions and Malones of the hand of Naomi, Y todo lo que fue de Kelión y de Malón. and all that was Chilions and Malones, Que también tomo por mí mujer a Ruth la Moabita. moreover Ruth the Moabitess, Gloria a Dios. Ok, y luego dice así. Mujer de Malón para restaurar el nombre del difunto. the wife of Malone, have I purchased to be my wife, ¿El nombre del difunto, del que murió? to raise up the name of the dead upon his inheritance, Sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de su lugar. that the name of the dead be not cut off from among his brethren. Vosotros sois testigos hoy, les digo. Ye are witnesses this day. Aunque Malón había muerto, And so, since Malone had passed, su nombre de él no iba a ser borrado. and to let his name not be wiped away, Pocas palabras, los hijos de Boaz iban a ser como los hijos de Malón. to simplify it, now Boaz's children would be as
Malone's children, levantando el nombre de esa familia. raising up that name. No era fácil para él también. It was not an easy thing for him to do. Bueno, él tenía que prestarse para levantarle la descendencia a la otra familia. He had to give himself to continue that family's inheritance. Right. Gloria a Dios. Glory to God. Entonces, se ve la historia. En el 13, en el capítulo 4:13, dice, Ruth 4:13 says, dice, Boaz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella. So Boaz took Ruth, and she was his wife, and when he went in unto her, Y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. the Lord gave her conception, and she bare a son. Imagínense cómo había de haber estado, cómo estaba Noemí de contenta. Imagine how happy Naomi was. El 14, y las mujeres decían a Noemí, loado sea el Señor, And the woman said unto Naomi, Blessed be the Lord, que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel. which has not left thee this day without a kinsman, that his name may be famous in Israel. El cual será restaurado de tu alma, perdón, restaurador de tu alma, And he shall be unto thee a restorer of thy life, y te sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. and a nourisher of thine old age, for thy daughter-in-law, which loveth thee, which is better to thee than 7 sons, has borne him. Gloria a Dios. Me voy a enfocar en el 16. Now let's focus on 16. Y tomando Noemí al hijo lo puso en su regazo. And Naomi took the child and laid it in her bosom. Imagínense la madre de sus 2 hijos agarrando a su nieto Imagine this mother that had 2 children now taking her grandchild, sabiendo ella knowing que todo estaba perdido, that all was lost, que ya no había de manera de cómo ella tener su familia. that there wasn't a way for her to have a family again. Pero ahora lo que estaba haciendo, tomando al niño But now what was happening, taking this child y poniéndolo en su pecho, and taking it, alegre viendo lo que había acontecido en su vida. happy and content with what had happened in her life. Imagínense la alegría de ella. Imagine her joy. Right. Y luego dice el 17, y le dieron nombre las vecinas diciéndole, le ha nacido un hijo a Noemí. And the woman, her neighbors, gave it a name, saying, There is a son born to Naomi. Y lo llamaron Obed. And they called his name Obed. Dice la Biblia, The Bible says, este es padre de Isaí y padre de David. he is the father of Jesse, the father of David. El Señor quiso The Lord wanted usar a una mujer to use a woman de las Moabitas from the land of the Moabites. y de ese linaje And from that lineage, sacar también al rey David. to take King David. Ella no era israelita, She was not an Israelite. no era de Judá, She was not from Judea. no era de Efraín, She was not from Ephraim no era de Manases, or from Manasseh. era de Moab. She was from Moab. Pero Dios le plazó But God made it happen que naciera un hijo that a child would be born que llevara sangre de otra nación. that would have blood from another nation. Y de allí salieron reyes. And from that lineage came kings. Right. Ella pensó, Noemí, Naomi must have thought que estaba completamente derrotada, that all was lost. Right.
que nada, que todo estaba perdido y que nada se podía hacer. They all was lost and there was nothing that they could do about it. Pero de pronto cambió la historia But suddenly her story changed. Right. y vino a ser una gran mujer. And she was now a great woman. Y la historia está en la Biblia. And this story is now in the Bible. Y son historias que cambian la vida. And it's a story that changed her life. Y todo lo que terminó al último And everything that happened in the end fue felicidad. was happiness. Orgullosamente. Era la tataratarata del rey David. De cuarta generación fue, dicen la abuela, la tatarabuela y que, She was the great, 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 great grandma del rey David. of King David. Y yo creo que él sabía la historia. And you know his story. ¿Y sabe quién eran los moabitas? Do you know who the Moabs were? The Moabites? Eran allá de la familia de Lot, They were from the family of Lot. que él era sobrino de Abraham. A nephew of Abraham. Gloria a Dios. Glory to God. Historias que cambian la vida. A story that changes a life. También de ahí vamos a ir al libro de Lucas. Let's turn to the book of Luke. Lucas 15, 11. Luke chapter 15, verse 11. Gloria a Dios. Dice la escritura aquí, hay una historia aquí. And the scripture says this in this story, El Señor habla de esta historia o parábola. the Lord is speaking this parable. También dijo un hombre tenía dos hijos And he said, a certain man had two sons. y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. And the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falleth to me. Y le repartió los bienes. And he divided unto them his living. Dice la Biblia, And the Bible says, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada and not many days after, the younger son gathered all together and took his journey into a far country. y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. And there wasted his substance with riotous living. Hasta ahí vamos a llegar. And we'll stop there. La Biblia dice que el hijo mayor It says that the oldest son es el que recibe la mayor parte de la herencia siempre. would always receive the greater part of an inheritance. Como ejemplo, For example, si un padre tiene tres hijos, if a father has 3 sons, entonces los dos menores then the 2 youngest que reciben es 25% cada uno. they would each receive 25%, El mayor recibe 50%. and the oldest 50%. Entonces el menor, And dice la historia, no sabemos cuántos años tenía, we don't know how many years old this younger brother was, pero el menor decidió ir con su papá, but he decided to go to his father, que tenía dinero. who had money. Porque hay veces padres que no tienen suficiente. Sometimes you have parent or fathers who don't have enough. Lo que le heredan a sus hijos son los estudios. And what they give their children are lessons. Los estudios en la escuela. And they give them schooling, and they pay for schooling Para que tengan una carrera en la vida. so that they could have a career path. Porque la mayoría de los padres Because the majority of parents no quieren que sus hijos don't want their children pasen to go por las circunstancias que sus padres pasaron. through the same thing that those parents went through, Sino que sean algo en la vida. but that they do something in life. Yo quería que mi hija fuera abogada, Matilde. I wanted my daughter to be a lawyer. La otra que fuera
licenciada o algo. and my other daughter to be License. licensed in something. Pero no se pudo. But it couldn't happen. Pero gloria a Dios. But glory to God. Entonces queremos que nuestros hijos sean algo. We want our children to be something, Pero lo más importante, but the most important thing, que sean algo that they be something para que ayuden a otras personas. that could help other people. Tú puedes ser algo en la vida You could do something in life y ser un miserable. and be miserable. Right. Ser una persona bonita por fuera, You could be someone that's beautiful from on the outside, pero fea por dentro. but ugly on the inside. Entonces, este joven And so this young man fue y le dijo a su padre, went to his father and said, dame la parte de los bienes que me corresponde. "Give me what my inheritance is." El padre, ¿qué sintió? I wonder what the father felt. ¿Cómo me estás pidiendo eso? How are you asking me this? Tal vez lo pensó. Maybe he thought it, Pensó, dijo, yo tenía planes para mi hijo. saying maybe I had plans for my son. Pero él está decidiendo que yo le dé los bienes. But he's asking me to give him his portion, Su herencia antes de tiempo. his inheritance before his time. Pero se la dio. But he gave it to him. Y él se fue juntándolo todo. And he took it all Y se fue. and left. Porque cuando uno tiene la mayoría de edad, Because when one comes of age, siente uno que ya lo sabe todo. they feel like they know everything. Ya están fuertes. They're strong, Que pueden navegar por este mundo. that they can navigate this world. Están listos. They're ready. Apenas vamos saliendo del cascarón. And they're barely coming out of the cocoon. Entonces, And so, se llevó todo lo que le correspondía. he took all that was his, Y dice que es habiéndolo malgastado. and he spent it riotously. No fue ni inteligente. He wasn't smart. No lo supo invertir He didn't invest it para hacer más grande lo que tenía. to multiply what he had. Sino dice que lo malgastó But he said that he wasted it viviendo. living. Ya me olvidó. Había gastado sus bienes viviendo perdidamente. Living riotously. Viviendo perdidamente. Living riotously. Como no le costó nada a él, Like nothing, Since he didn't pay for it. since he didn't pay for it, completamente lo desfalcó todo. he just wasted it all. Viviendo perdidamente. ¿Qué dijo? Se fue para allá, He went over here, gastándose entre las rameras, spending it all las ramas among grandes de los árboles. getting these Girls. all these women Gastándoselo en ciertas cosas. and spending it on so many things. En aquel entonces no había drogas. There was no drugs in those times. Yo creo que algunas, pero no había marihuana ni cocaína. Well, probably some, but not the main like cocaine. Pero él se lo gastó de una manera en vino y todas esas cosas. But he probably spent on wine and all these things. And Él no se puso a pensar he didn't start and think que el dinero se le iba a acabar. that money would run out. De repente se vio que ya no tenía dinero. And suddenly he had no money. El 14 dice, And 14 says, y cuando todo lo hubo malgastado, and when he had spent it all, cuando todo lo hubo malgastado, when it was all spent, él nunca pensó lo que iba a suceder. he didn't think about what would happen. Dice que vino una gran hambre en aquel lugar. Then a great famine came. Una gran hambre vino a aquel lugar. A great hunger came. Dijo, ahora sí, no tengo dinero. And he's like, oh, I don't have money. Y no hay suficiente comida aquí. And now there's not enough food. ¿Ahora qué voy a hacer? What do I do? Y dijo, pues ahí, buscó la manera para sobrevivir. He found a way to survive. Y dice, y se fue, el 15, y se fue y se animó a uno de los ciudadanos And he went and joined himself to a citizen of that country, de aquella tierra, of that land, el cual le dio trabajo. which gave him work. Le dio trabajo a él He gave him the job,
apacentando los cerdos. to feed the pigs. Le estaba dando de comer a los cerdos con un fruto Giving these pigs a fruit que es las algarrobas son como los tamarindos, son vainas secas que le dan a los animales. taking the rinds from all these different fruits that were dried and O sea, son como los ejotes así largos these like long beans and horns, y se le daba a los puercos. the husks of these fruits, and give it to. Y cuando le estaba dando él del hambre que tenía, And this hunger that he had as he fed these pigs, dice que deseaba saciarse he desired to satisfy himself con las comer de las algarrobas que le estaban dando a los puercos. and to eat of these scraps that he was feeding them. Era el hambre que él tenía. He was hungry. Vamos a ir más adelante. And continue. Dice el 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Verse 16, and he would fain have filled his belly with the husks that the swine did eat, Ni siquiera eso le daba. and no man would give it to him, not even the husks. Dice, y volviendo en sí, And it says, when he came to himself, pensando él, thinking to himself, dice, bueno, ¿cuántos jornaleros well, hay en la casa de mi padre? how many hired servants are in my father's house, Dice, teniendo abundancia de pan, having bread enough and to spare? y yo aquí, dice aquí, yo aquí And he says, and I perezco de hambre. perish with hunger. Entonces, imagínense cuando usted planea decir algo. Cuando a veces uno como ser humano planea decir cosas. And so, us as humans, when we plan to think, Y to say something, antes de decirla, o las escribes o las piensas. and before you say it, you write it or you think it. Cuando le quieres decir por primera vez algo a una muchacha que te gusta, When you want to say something to a girl you like, no hayas cómo decirle. you probably don't know how to say it. Y si es la primera vez, And if it's the first time, ¿qué le diré? ¿Cómo le diré? ¿Cómo me comunicaré con ella? what do I say? How do I say it? Y empezó a pensar y dijo, pensó en sí, dijo, ¿cómo le voy a decir a mi padre? Le dijo, ya sé, How am I going to say this to my father? And he says, I know. le voy a decir, Padre, I'm going to say, Father, he pecado contra el cielo y contra ti. I have sinned against heaven and before thee, Y no soy digno de ser llamado tu hijo. and I am not worthy to be called your son. Dijo, hazme como uno de estos jornaleros. He said, make me as one of your servants. Él reconoció como ser humano He recognized as a human being que había fallado a Dios, that he had failed God, que se había malgastado el dinero que le dieron that wasted his money, y nunca pensó que iba a estar en una situación muriéndose de hambre en aquel lugar. and never thought that he'd be in a place dying of Pero hunger. entendió But then he understood que había un hogar que él había dejado that there was a place that he had left, y tenía un padre. and that he had a father. Y pensó en hablar con él y regresar. And he thought to speak to him and return. Así que antes de decirle, lo pensó. And so before saying it, he thought it. Y dice que se fue a buscar al padre. And so he arose and went to his father. El 18 dice, el 19. No, bueno, vamos a leer hasta el 20 porque yo le dije la otra parte. El 20. Verse 20. Dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Imagínense. And he arose and came to his father. But when he was yet a great way off, La historia dice que cuando él vio a su hijo que venía, when his father saw his son come, y lo vio a su padre. and he saw his father, Imagínense usted en el lugar del padre. imagine yourself in the father's position. Él estaba orando por él. He's been praying for Él him. estaba pidiendo por él.
pleading for Él him, decía, ¿dónde está mi hijo? saying, "Where is my son? ¿Cómo le estará yendo a mi hijo? What could he be doing?" No estaba pensando decir, oh, ojalá le vaya mal, He wasn't saying, "Oh, I hope he does bad," pero sí sabía cómo él había gastado el dinero allá. but he probably knew how he was spending his money Porque su hermano mayor supo. because his older brother knew. Entonces, pero su padre aún así But even so, his father lo estaba esperando. was waiting for him. Cuando lo vio, And when he saw him, le dijo, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, oh perdón, me venqué para adelante. Dice, estaba de lejos, el 20, verse 20. estaba de lejos, estoy más abajo en el, estaba lejos. But when he was yet a great way off, Y lo vio su padre his father saw him, y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. he had compassion and ran and fell on his neck and kissed him. ¿Quién corrió? ¿El hijo o el padre? Who ran, the father or the son? El padre. The father. Venía su hijo y él corrió He saw his son and he ran y lo besó. and he embraced him and kissed him. ¿Por qué? Why? Porque como seres humanos Because us as human beings, hemos fallado mucho. we've failed a lot. Fallamos y fallamos. We've failed and failed. Pero tenemos un padre But we have a father que está con los brazos abiertos, who's with his arms open wide, esperando waiting que alguien that somebody pueda volver en sí could come back into sight y reconocer and recognize que hemos pecado contra el cielo y contra él. that we've sinned against heaven and against Y him, no somos dignos de estar aquí. and that we're not worthy to be here, Y no quisiéramos ni llegar. and we don't even want to come. Pero él no está aquí But he's not here para juzgarte. to judge you. No. No. Él está en este mundo He came to this world para levantarte, to lift you up, para perdonarte, to forgive you, para darte un nuevo nombre to give you a new name, y cambiar la historia de tu vida. and change your life story, Cambiarla para bien. to change it for good. Pero como seres humanos, But as human beings, no nos queremos rendir we don't want to surrender porque tenemos los ojos en las cosas que vemos. because we have our eyes on all these different things. Y pensamos que el tiempo es largo And we think we have a lot of y que time somos eternos aquí en la tierra. and that we're eternal on this earth. Pero a veces a nuestra vida But sometimes in life, llegan cosas things come que cambian tu manera de pensar that change your way of thinking y de vivir. and of living. Gloria a Dios. Glory to God. Esa historia es muy hermosa. This is a wonderful story. Ahora, el Señor Jesucristo tenía como unos 30 y tantos años, no más de 33 años. And so Jesus, not being more than 33 years old, ¿Dónde sucedió eso? No dice. he doesn't say where this happened, Pero Él es Dios, but he is God, manifestado en carne. manifest in flesh. Él sabía por qué puso esta historia. He knew why he would put this story. Sabía por qué. He knew why. Para darnos una oportunidad a todos To give us all an opportunity de volver, poner la mirada en Jesucristo. to return and put our sight on Jesus. Él se fue, pero regresó. He left, but he came back. Dice Noemí, yo me fui llena, pero regresé vacía. Naomi, she left full, but she returned empty. Él se fue lleno He left full, this young man, con el dinero que tenía, with all the riches he had, pero regresó vacío but then he came back empty y con hambre. and with hunger. Es la gran diferencia. It's the great difference. Me ve mucho tiempo escribiendo una historia Many times
Me llevé mucho tiempo escribiendo una historia. I've spent a lot describing these stories. Yo pensé que era más fácil. I thought it'd be easier. Pero dice una historia But this story says que una jovencita de 19 años the story goes there's a young woman of 19 years old. era la hija única. She was the only child, Y el padre le dijo a ella, and the father told her, si tú me sales embarazada if you become pregnant en la casa, while at home, dijo, para mí tú ya no vas a existir. then you will no longer exist to me. Le dijo el padre a su hija. That's what the father told his daughter. Ella vivía en ese hogar mimada, And es so, la más consentida porque nomás era una. and so she lived this life all to herself. She was the only child. No sabía hacer nada. She didn't know how to do anything. Los padres la estaban ahí Her, mimando todo el tiempo. her parents were there all the time taking care of things and spoiling her. Sucedió que salió embarazada But then it happened that she became pregnant de un varón ahí, from a young man, and dice un hippie. a hippie. Y se dio cuenta And they realized, y se tuvieron que ir a otro lugar and they had to leave and go to a different place. porque no podía estar en la casa de su padre. Because she could no longer be in her father's house. Y estando con él allá viviendo, And so she went and lived with this man. ese hombre no la trataba bien. And this man did not La take care of golpeaba. her, would hit her. Y por causa de tanto golpearla, And from so many hits, perdió a su bebé. and from so much abuse, she lost her child. Y el hippie, el hombre que tenía el hippie, la dejó. And this man left her. La dejó. Left her. Entonces ella no sabía trabajar, no sabía cómo mantenerse. And now she doesn't know how to take care of herself for work. Y empezó a lavar ropa ajena And so now she's cleaning clothes, washing clothes para otras personas. for other people. Empezó a ganarse el sustento. She began to learn to make a living. Y pasó el tiempo. And time passed. Después de 3 años, About 3 years. ella no encontraba trabajo. She could not find work. Y encontró un trabajo en un lugar que se le llaman ahí Málaga, And she found work at a place called, de cuidar a 2 ancianos. a place where they take care of elderly people. Y le mandaron el dinero para que ella fuera a esa ciudad. And they sent her money so she could come to this home. Y ella iba a ir para ese lugar. And so she was going to go and work there. Pero para poder ir a Málaga tenía que agarrar un tren y irse hasta aquel lugar. But in order to go there, she had to get onto a train to reach this place. Y ella recordó que el tren pasaba And then she remembered that this train passed through cerca de su casa. close to her home. O sea, nomás dividía la calle. You know, across the street. Entonces aprovechó el momento And so she took advantage of y le mandó la carta a su papá. and sent a letter to her father. Dice la historia And the story goes, que afuera de su casa the outside of home, había un árbol grande outside of her home, there was a big tree, de tamarindo. a tamarind tree. ¿Has probado el agua de tamarindo? Es un árbol de tamarindo. A tamarind tree. Y ella le dijo a su papá, And she told her father, yo sé que te he fallado, I know I've failed you, en la carta, she wrote in this letter. pero si tú me perdonas y me has perdonado, But if you could forgive me, dijo, por favor, please, pon un pañuelo blanco allí en el tamarindo para mirarlo. put a white handkerchief upon the tree. Porque voy a viajar y voy a pasar por ahí Because I'm going to go past home, y voy a ver si si tú me has perdonado. and let me see if you've forgiven me. Era la seña que ella quería mirar
para poder saber si su padre la había She perdonado. wanted a sign that her father had forgiven her, Porque le había fallado a su padre y a su madre. because she had failed her parents. Y dijo, y si no está, dijo, yo entiendo. And if it's not there, I understand. Solamente te pido I only ask si lo puedes hacer. if you could. A la siguiente mañana tenía que ir rumbo al trabajo. And so the next day she goes to her clothes washing job. Y se sentó en un lugar del tren donde ella no quería porque no podía mirar el árbol. And then when she boarded the train, she was sat where she didn't want to be because she couldn't see the train out the window. No podía ver el árbol con el pañuelo. And she couldn't look for the tree and the handkerchief. Porque ella quería saber She wanted to know que si estaba el pañuelo ahí, if that handkerchief was there. ella se iba a bajar en la próxima parada para ir a ver a sus padres. Then she would get off on the next stop to see her parents. Pero quería estar segura si su papá la había perdonado. But she wanted to make sure that she was forgiven. Entonces se le acercó a uno que iba también ahí a bordo, a un señor, a un viejito, a un anciano. And so she got close to Y an le elderly dijo al man, anciano, and she told the le old dijo, man, mira, she said, look, aquí donde vamos, allá adelante, hay una casa grande de 2 pisos, coming up, there's a big house with many stories, con un patio grande. with a big patio, Y allí está un árbol de tamarindo. and there's going to Grande. be a big fruit tree. Por favor, si te puedes fijar, a ver si hay un pañuelo blanco allí. Please, if you could, look out the window and see Colgado. if there is a white handkerchief hanging there, Porque ella no podía mirar. because she could not see Y it. le decía al que iba manejando, dijo, joven, dijo, regrésate a tu asiento. And she told, and, Le dijo, and the "Por man favor, told her to go back que to eso her lo- seat. lo quiero saber eso, que es muy importante para mí. She said, please, this is very important to me. Entonces, fue caminando el tren And the train goes on, y le dice el anciano, and the old man tells her, joven, dice, mira, ven. Dice, no hay nada ahí en ese árbol. he says, young lady, come look at this tree. There's nothing on it. Dice, mira, ven, no hay ningún pañuelo blanco. I don't see a white handkerchief. Dice, el árbol, dice, está lleno, dice, de sábanas blancas. He said, this tree is filled with white sheets. Está cubierto de sábanas blancas. It's covered in white Donde sheets. quiera hay sábanas blancas. Wherever you could put it, there is a white sheet. Y ella, cuando oyó eso, And when she heard that, supo she knew que sus padres lo habían perdonado. her parents No era had un forgiven her. pañuelo pequeño. It wasn't a little Porque handkerchief. tal vez los padres tenían miedo que no lo mirara. Maybe the parents were scared that she wouldn't see Pero ella it. llenaba el árbol de sábanas blancas But so they filled the tree, y esperando que llegara su hija una vez más para atrás. hoping that their daughter would come back again. Porque ellos la habían perdonado y la amaban. Because they had forgiven her and loved her. Ella sufriendo por 3 años And her suffering for 3 y sus years. padres sufriendo por 3 años. And her atrás. parents suffering for 3 years. Pero hubo la oportunidad y estaba lleno de pañuelos blancos. But there was an opportunity, and they filled it with these white sheets. Cambió la historia de esa persona. It changed her story. Cambia la historia de cada uno de nosotros. And it can change every one of our own story. Cada uno de nosotros tenemos una historia. We all have our own story. Y al final de esta vida And at va a the- estar escrita su historia. And at the end of this life, your story will be written. A veces yo voy caminando en la calle ahí Sometimes I'm walking on the street, y veo los hombres que están en la calle. and I see the homeless. Y digo yo entre mí, And I say within myself, ellos tienen una historia. they have a story. Ellos tienen algo que contar. They have something to tell. ¿Por qué están ahí? Why are they there? Todos podemos tener una historia. We all have a story. Y la historia puede cambiar si tú quieres. And that story can change if you let it. Ya voy a acabar. I'm closing. Mi madre me contó una vez My mother told me one time una historia a story, y me dice, and she said, había una pareja there was a couple, que estaba viviendo con su papá o su papá estaba viviendo con ellos. and their dad was living with them, Y el hombre ya era anciano. and the man was old. Y la nuera no estaba a gusto con su suegro ahí.
And the daughter-in-law didn't like her father-in-law being in the home with Le them. dijo, yo no lo quiero aquí ya más. And she said, I don't want him here anymore. ¿Por qué no vas y lo vientas a otro lado? Why don't you send him someplace else? Y dice que su hijo agarró a su papá, And it says that the son went to his father se lo llevó caminando, and took him for a walk. porque ya estaba anciano, ya estaba muy grande. He was already old, and this man was Se lo grown. llevó caminando entre los árboles, la maleza, And they went for a walk between the trees. y por allá, donde no había nadie, And there, where there was nobody, lo dejó he just left him. y se regresó a su casa. And the son came back home, Y su papá and his dad quedó en ese lugar. stayed in the woods. Pasaron los años, And the years passed, pasan los años, the years passed, pasan los años. and the years passed. Y él también tiene hijos Now they have a son, y ya está anciano. and they are older. Y también sucede lo mismo con su nuera. And now the same thing happens. Ya no soportaban a su papá, Now, a su suegro, ya no lo soportaban. now their daughter-in-law didn't want the father-in-law around. Tenía que hacer algo con él. They had to do something with him. Entonces, un día el hijo tomó la decisión de llevarse a su padre a otro lado. And now this son takes his father, Lo agarró y se lo llevó, takes him, caminando con él. walking with him, Y cuando iban caminando allá entre el monte, and walking between the trees, el anciano this old man empezó a llorar began to cry. porque se acordó lo que él había hecho. Because he remembered what he had done. Se acordó. He remembered. Y le dijo a su hijo, And he told his son, hace tiempo, le dijo a su hijo, hace tiempo yo hice lo mismo que tú vas a hacer conmigo ahora, he says, con tu abuelo. a long time ago, I know what you're doing. I did it to your grandfather. ¿Eh? Y lo dejé ahí en un lugar y ya nunca volví a recogerlo a él. I left him in a place here, and I never came back for him. Y tú vas a hacer lo mismo conmigo. And you're going to do the same with me. Si tú me dejas allá, If you leave me over here, lo mismo va a suceder contigo también. then it will happen to you as well. Y su hijo pensó en esto And his son began to think y meditó. and meditate on it. Dijo, no, padre, He said, no, Father, yo no te voy a dejar. I'm not going to leave you. Yo voy a cortar eso. I'm going to cut that chain. Y se lo llevó para atrás. And they walked back. El nieto cambió la historia. The grandchild changed the story. Él no quiso He didn't want it. de que su padre sufriera lo que sufrió su abuelo. He didn't want his father to suffer what his grandfather had gone through. Y cortó y cambió la historia So he changed the story para bien. for good. Usted, hermano y hermana, amigo que me oye, usted puede cambiar la historia. My brother, my sister, you can change the story. Usted puede cambiar la historia de la manera que usted quiera terminar. You can make it end the way you would like it to. De la manera que usted quiera terminar, usted puede cambiar la historia porque eso es muy importante. An important thing, the ending of a story. Porque el grande amor de Dios por nosotros Because the great love that God has for us, no toma en cuenta todas nuestras fallas delante de Él. He doesn't take into account all the great failures we've had before. Solamente Él quiere cambiarnos para bien. He only wants to change us for good. Puede ponerse de pie. You may stand. Es su decisión It is your decision que el Señor haga en usted la diferencia. that God would make the difference in you. Yo le digo una cosa, And I'll say one thing, porque Él cambió la historia en mi vida. because He changed my story and my life. Mi padre, cuando yo tenía 8 años, My dad, when I was 8 years old, abandonó a mi mamá. he abandoned us.
Fue difícil para mí porque yo era el hombre más, el mayorcito de los hombres. It was difficult on me. I was the oldest of the brothers De los varones. and of the men. Pero Dios en su misericordia But God in His mercy nos guardó. kept us. Y Él tenía una historia diferente para nosotros. And I've created a different story, Y me trajo a sus pies. brought me to His feet, Y cambió mi manera de pensar changed my way of thinking y de ser. and desires. Y cuando yo hablo con mi padre, And when I speak to my Father, yo no lo juzgo. I don't judge Him. Le digo, Padre mío, o Padre, I say, Dear Father, mientras yo viva, as long as I'm living, no te va a faltar alimento en la mesa. you won't lack food on a table. Aunque Él haya sido diferente, Even though He did differently, pero Dios vino a mi vida God came to my life, para cambiar la historia. changed the story. Un día los libros van a ser abiertos. One day the books will be opened. ¿Cuál va a ser tu historia? What will your story be? Señor, ayúdanos. God help us. Si puede cerrar sus ojos ahí donde está. If you'd like, close your eyes where you're at. Yo no sé por lo que usted esté pasando o lo que usted necesita. I don't know what you're going through and what you're passing through and what you need, Pero Él puede cambiar tu historia. but He can change your story. Si tú estás sufriendo, If you are suffering, Él puede traerte alegría. He can bring you joy. Si tú tienes necesidad, If you have need, Él te puede dar paz. He can give you bread. Si tu familia no ha sido una familia perfecta, If your family has not been a perfect Él family, puede hacer la obra en ti también y cambiar la historia. He can do a work and change that story. Noemí ya no podía, pensaba que ya no tenía nada, ninguna opción. Naomi thought she had no other choice. Llámame nomás amarga. Bitter and sad. Pero Él cambió. But He changed it. Porque Él mira la necesidad de cada uno de nosotros. Because He sees the need in every one of us. Él nos mira con ojos de misericordia. He sees us through eyes of mercy. Él no nos mira como el hombre nos mira. He doesn't see us how man sees us, Como la mujer te mira. Él no mira así. like the woman sees you. Él mira a través de su misericordia. He sees through mercy. Él no te va a echar nada en cara. He will not throw it in your face. Él está con sus brazos abiertos, He is standing with his arms open wide, diciendo, ven, saying, Come ven. Y ponte a cuentas. and take account. Imagínese aquella mujer, la joven, Imagine the young woman cuando se encontró con sus padres, when she reunited with her parents. los abrazó, They embraced llegó al hogar donde nunca debía haber salido and went back to a place she should have never left, y pudo valorar lo que tenía. and she could value what she had. Gloria a Dios, hermano. Valoremos lo que tenemos. Value what we have. Amen. Por eso dale gracias a Dios por lo que tenemos, Give thanks for what we have, por lo que hacemos o por lo que podemos ser. for what we know and what we can do, Que Él puso la mirada en nosotros because He turned His eyes on us y nos escogió. and chose us. Dice que somos escogidos desde el vientre de nuestra madre. We were chosen from our mother's womb. Gloria a Dios, hermano. Dios los bendiga. Lo voy a Amen. dejar con eso. God bless you all. Y espero que en su corazón quede algo, I hope some of this stays in your una heart. esperanza viva. Living hope. Amen. Gloria a Dios. Vamos, vendrán los brazos espirituales. Vengan a esos brazos espirituales. Aleluya. Let's come into those spiritual Amén. Hay arms. un Padre Amen. celestial en este lugar. We have a Heavenly Aleluya. Father in this place. Amén. Que yo puedo sentir cada momento. And I can feel every moment Amén. Que necesito un abrazo.
when I need a hug, por cualquier razón que sea, aleluya. whatever the reason might be. Y yo sé que mi